Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Abril Rubio para la invitación que hizo la Secretaría de Cultura que se llama Crónicas de la Quinta. Quiero compartir un poco de mi experiencia en la Quinta Carolina. Bueno, primero les cuento que ahorita soy la responsable del Centro Cultural Quinta Carolina y vengo ya teniendo este puesto desde hace 2 años, pero lo que quiero comentar es más de mi recorrido, de cómo llegué a estar ahí en la Quinta. Bueno, yo soy arquitecta, egresada del ISAT. Ya tengo, pues egresé que será en el 2008, más o menos. Y desde antes de haber sido egresada, más o menos alrededor del 2006, estuve trabajando para el arquitecto Gastón Forsan en su despacho. El arquitecto Gastón, entre otras cosas, se dedica a la conservación de edificios antiguos. Entonces, bajo su cargo, cuando era estudiante de arquitectura, me tocó hacer el levantamiento del antiguo boliche de la Quinta Carolina. O sea, cuando todavía estaba en ruinas, me tocó sacar los planos de las medidas para la conservación del edificio. Todavía no estaba tampoco la escuela de música en pie, porque pues ese edificio no tenía ni piso, no tenía ventanas. Entonces, fuimos otro arquitecto y yo los que hicimos los primeros planos, y fue una experiencia interesante porque pues ahí realmente aprendí a tomar medidas a edificios viejos. Da la casualidad que la mayoría de ellos no tienen ángulos rectos de los muros, inclusive los muros hacia arriba están despalmados pues por las condiciones normales del adobe y por las condiciones en las que se construían. Además tienes que sacar medidas en ciertos niveles porque las cornisas a veces ensanchan los muros o los hacen más angostos, sobre todo, por ejemplo, donde hay carpintería. Entonces, bueno, hice el levantamiento, hice los planos e hice un modelo tridimensional para empezar a hacer el catálogo de conceptos. En ese entonces, yo trabajaba por proyecto y casi siempre trabajaba, bueno, ese levantamiento lo hice en un verano, entonces se acabó el verano y pues ya yo no continué con el proyecto de conservación, pero después me volvieron a contratar por proyecto ya durante el periodo de clases y me tocó hacer ahora sí el levantamiento de la Casa Grande, donde ahora es el Centro Cultural Quinta Carolina. Para el boliche no había ningún plano, pero cabe mencionar que para el Centro Cultural sí ya habían unos planos que se hicieron más o menos 20 años atrás, entonces los planos estaban hechos en papel y estaban realizados a mano, entonces los pasamos pero de todo AutoCAD, pero de todos modos nos tocó volver a confirmar medidas, ver detalles, sobre todo marcamos en los planos cuál era el estado en ese entonces, o sea, cuáles carpinterías faltaban, cuáles muros no tenían aplanados, dónde estaba la papel tapiz dañado y todo ese tipo de detalles. Ese estudio nos sirvió para posteriormente ver qué se iba a hacer en cada área y decidir cuáles áreas se iban a conservar más, porque se decidió que solo ciertos sectores iban a quedar parecidos al original y otros iban a tener, otros por ejemplo que tenían papel tapiz, por decir algo, donde ahorita es mi oficina, se conservó ciertas áreas como vestigios del papel tapiz, pero lo demás se le dio pintura cerrada. Hubo estas decisiones en proyecto de hacer cosas fieles al original y cosas no, también en base a qué tanto se conservaba del original y el presupuesto, porque hacer una inversión para realizar procesos que ahorita ya no se hacen, pues es mucho más caro que utilizar los procesos comerciales actuales. Bueno, hicimos el levantamiento de los planos, luego me tocó varias juntas para ver propuestas de qué se podía hacer en ese espacio y por fin hicimos el catálogo de conceptos. Fue
una tarea bien ardua el catálogo de conceptos porque tienes que definir puerta por puerta qué vas a hacer en cada puerta, aplanado por aplanado qué vas a hacer en cada muro, qué vas a hacer por las diferentes capas que tiene el techo. Entonces fue un presupuesto muy complicado de realizar, y más en ese entonces que yo era estudiante de arquitectura. Bueno, pues se terminó el proyecto total de la Quinta Carolina. Total, me refiero a total en ese entonces, porque pues claro que los edificios viejos cada vez van teniendo modificaciones y diferentes necesidades. Entonces se terminó el proyecto y yo trabajaba por proyecto, me retiro del despacho. Pero resulta que después me habla el arquitecto Forzán y me dice: Abril, no tengo espacio para usted en mi despacho, pero me interesa que usted trabaje en la constructora que va a tener el proyecto de conservación de la Quinta Carolina, porque usted conoce todos los procesos. Y es así como empiezo a trabajar con el arquitecto Adolfo Morales, y me toca estar en la Quinta Carolina en la primera etapa de conservación, pero ya en sí en los trabajos pues de albañilería y de carpintería y de herrería. Estuvo muy interesante porque dentro de esos trabajos me tocó la construcción de la cúpula de la Quinta Carolina, desde cómo estaba abajo construyendo toda la herrería y luego con grúa cuando la subieron hasta donde ahora es el espacio, cómo fue forrando las diferentes capas del domo. Igual los techos tuvieron que reemplazarse varias vigas, entonces cómo se fueron retirando una a una las capas del techo hasta llegar a las vigas. Y luego, por ejemplo, una de esas capas era loseta de barro, que sirve para cuando uno lo pisa amortiguar el movimiento de la pisada. Entonces todas las losetas fueron retiradas de una en una. Las piezas son como de este tamaño, imagínense toda la superficie del techo, y fueron retiradas y fueron limpiadas y fueron recolocadas. Entonces pues fue una experiencia muy padre. Se habilitó ciertas partes del sótano para hacer los baños, porque originalmente esa casa no tenía baños. Se habilitaron las instalaciones actuales que tenemos: electricidad, drenaje, instalación hidráulica. Se empezaron a hacer pues muchas actividades muy interesantes que le suceden pocas veces a los edificios de este tipo. Entonces, bueno, se acabó, para esta primera etapa de conservación se invirtieron más o menos 8 millones de pesos, y yo seguí trabajando con el arquitecto Morales un rato, sí en ciertas cosas de conservación, pero ya era más construcción tradicional. Hasta que otro día me vuelve a hablar el arquitecto Forzán: Abril, ¿qué cree? Necesito su ayuda otra vez, sálgaselo con el Arqui Morales y véngase para acá conmigo. Entonces, bueno, volví con el arquitecto Forzán y seguimos trabajando en la Quinta Carolina en el área de proyecto. Dimos formas a las etapas futuras. Por ejemplo, dentro de la etapa de proyecto, ya no en la etapa de obra, me tocó cuando se hizo la conservación de las pinturas murales, que también fue pues un estudio diferente a lo que yo conozco. La verdad no puedo decir que conozco, porque solo me di cuenta de todo lo que desconozco de la conservación de pinturas murales. Entonces se hizo la conservación de pinturas murales. Seguí trabajando con el Arqui Forzán varias etapas después, hasta que ya como en el, ¿qué será? 2012, le dije: ¿sabe qué, Arqui? Ya no puedo trabajar con usted porque estoy estudiando la maestría, voy muy atrasada en mi tesis, usted me pide que trabaje horas extras y yo no tengo tiempo para avanzar en mis cosas, entonces no voy a poder terminar la maestría. Me voy a salir, pero pues después vemos si retomamos todo esto. Así quedó. Tengo maestría en artes por la Facultad de Bellas Artes de la UACH,
Y mi tesis de la maestría para poderme graduarme fue la conservación de la Quinta Carolina. Entonces, dentro de mi tesis tengo todo un estudio de qué estaba sucediendo en la República Mexicana durante el periodo que se realizó esta construcción. Tengo la historia de la Quinta Carolina desde que desde que se compraron los terrenos a Ángel Trías hasta que se hizo la donación por parte de los descendientes de Luis Terrazas a gobierno del estado. Y también menciono que eso es la parte más importante, considero yo, desde arquitectura conservacionista, lo que le sucedió a la Quinta en esta etapa de conservación, cuáles fueron sus diferentes procesos de proyecto, cuáles fueron, cómo tomamos las decisiones de hacer cosas, fotos de cómo estaba antes de la conservación, fotos durante la conservación, o sea, para que se viera todo este proceso, por ejemplo, de los levantamientos de la azotea o todo el proceso constructivo del domo, que en fotos pues es interesante porque pues ya no se ve cómo fue formado. Entonces, más que nada esta tesis la realicé con la intención de que se supieran qué cosas son originales y qué cosas no. Más que nada para que en un futuro, si en 100 años más se decide cambiar cierto acabado porque se estaba cayendo, por decir algo, pues que puedan revisar ahí si el acabado era original o no, y con eso tomen la decisión si quitarlo y tirarlo o rescatarlo y no quitarlo. O por ejemplo el domo, que no es original, ahorita funciona, pero ¿quién puede decir que en 20 años tenga alguna falla? No, en 20 años no, porque en 20 años es muy poco, en 100 años tenga alguna falla o haya algún problema y se decida quitarlo o se decida darle mantenimiento, y las fotos están ahí para que sepan pues más o menos por dónde, ¿no? Entonces, gracias a esta tesis y al periodo que me di fuera de trabajar con el Arquiforsan, me gradué de la maestría y me gradué con mención cum laude, porque dicen que hay muchos estudios muchas tesis de historia, pero contada desde la historia, no contada desde la actualidad. Entonces eso como que a mis sinodales les gustó mucho y me dieron esa mención. Después de eso, el Arquiforsan otra vez me habló, me dijo, no puedo atender el siguiente proyecto de conservación de la Quinta Carolina, pero tampoco estoy pensando darle trabajo a usted. Entonces, como no me apoya usted desde su área y yo le hago una contratación externa y ayúdeme al último proyecto de conservación de la Quinta. Y pues así fue. Formé como un despacho para realizar esto. Dentro de este despacho estuve realizando otras actividades contemporáneas y después me fui a trabajar a dar clases a la Universidad La Salle. Fui maestra por 2 años dentro de la carrera de diseño, hasta que, bueno, siempre desde que estábamos haciendo la conservación de la Quinta en los planos, que era yo estudiante de arquitectura, pensaba, es que en algún punto, si esto se realiza, si esto es factible, pues va a necesitar a alguien que lo maneje. Y desde entonces mi sueño era poder trabajar dentro del manejo del museo, que en ese entonces era museo en nuestra mente, ahora es centro cultural, del Museo Quinta Carolina. Entonces, pues siempre me ha gustado el arte en sus diferentes manifestaciones, por eso decidí tener una maestría en artes. Dije, si no pude estudiar arte como licenciatura, pues al menos arte como maestría, ¿no? Tener cierto conocimiento de lo que sucede en las artes, que pues también es otro ámbito diferente, ¿no? Es algo difícil de entender cuando no se está ahí adentro. Lo que conocí en la maestría es igual que desconozco muchas cosas. Entonces, bueno, siempre tuve la visión de entrar a trabajar en el Museo Quinta Carolina. A mí la Quinta Carolina ha sido parte de mi vida pues desde el 2006. Entonces siempre, por ejemplo, si iba manejando, si alguien me decía, me llamo Carolina, decía, ay, la Quinta Carolina está sola. O
o veía un edificio viejo y decía, ay, ¿cómo estará la Quinta Carolina? Es que para mí los edificios antiguos son como seres vivos, no lo puedo comparar, pero es como una persona, como alguien que siente, alguien que está ahí, alguien que respira, alguien que cambia con el tiempo y que tiene historias de contar. Entonces, para mí la Quinta Carolina es pues como si fuera un pariente, no sé, la estimo mucho a la construcción en sí. Ahorita ya también estimo mucho a las personas que hacemos el equipo, que trabajamos ahí en Quinta Carolina. Este, pero por más de 2 años estuve levantando la mano en el Ichiculta, ahora Secretaría de Cultura. Yo tengo experiencia, yo quiero trabajar ahí, yo quiero ser parte, hasta que por fin empiezo a ver el caminito de por dónde, y después de varias entrevistas de trabajo me dicen, está bien, Abril, te vamos a contratar para trabajar ahí, y ya tengo ahorita 2 años dentro de la administración de la Quinta Carolina. Entonces estoy muy contenta de trabajar aquí en la Secretaría de Cultura, y estoy muy contenta de compartirles a ustedes mi crónica acerca de la Quinta Carolina desde mi experiencia de vida. Espero que pues, le den like al Centro Cultural, y ahí, pasando la contingencia, los invito a las actividades que tenemos. La mayoría de ellas son gratuitas, y estamos abiertos a visitas guiadas si nos contactan dentro de la página de Facebook. Ahí agendamos citas y ya pueden entrar. Entonces, ahorita estamos cerrados por la contingencia, pero espero recibirlos en un futuro. Gracias por su atención.